Todavía recuerdo la sensación en la habitación di Corti de San Paloma, cuando todo se derrumbó de repente. Fue como si el aire se volviera demasiado pesado. Y el sonido de pasos resonó en mi cabeza. Solo había ido a terminar un asunto tonto. Una demanda de mi hermana. Lucía ya había presentado cargos contra mí por malversación de fondos. La acusación ya era absurda. Pero lo que hizo esa mañana sobrepasó todos los límites. Estaba de pie ante el juez. Ramírez intentaba mantener la calma cuando oí la risa ahogada de mi hermana a mis espaldas. Una risa seca y burlona que resonó en la habitación como un cuchillo. Le susurró a nuestra madre, Carmen, algo que no lograba comprender. Los dos se rieron juntos como si el juicio fuera un espectáculo montado diseñado únicamente para ridiculizarme. El juez hojeaba los papeles, pero con solo mirarme supo que temblaba de rabia. La audiencia apenas había comenzado y ya tenía esa extraña premonición, esa sensación de que algo estaba a punto de estallar. De repente, Lucía se puso de pie. Fue sin previo aviso. Sin permiso, simplemente se levantó y me señaló con el dedo, con el cinismo que solo ella sabía fingir. Di la verdad. Isabel, cuéntanos qué le has ocultado a tu familia durante 30 años. No tenía ni idea de qué hablaba. Me quedé mirando su dedo como si fuera un objeto extraño. Mi hermana siempre jugaba sucio, siempre buscaba hacer daño, pero esta vez había algo diferente en su tono. Algo calculado, cruel. La jueza la reprendió. Pero Lucía insistió, abrió el bolso y sacó un sobre marrón, arrugado por los bordes, como si lo hubieran apretado demasiado. Mi madre intentó detenerla, tirando de su brazo. Pero ya era demasiado tarde. Lucía alzó el sobre como si fuera la prueba definitiva en mi contra. Muéstrale, juez. Muéstrale a todos lo que ella escondió. Lo que nos robó. Miré a mi madre, buscando un punto de apoyo. Pero ella simplemente apartó la mirada. Eso me dolió más que nada. Mi madre nunca me había mirado así. No antes de ese día. El juez tomó el sobre con cierto hastío. Parecía pensar que se trataba de otro drama familiar, otro de esos casos que todos consideran urgentes, pero que al final no llevan a nada. Pero cuando abrió el sobre, cuando sus ojos se posaron en el papel que había dentro, algo cambió. Dejó de respirar un instante. Lovid apretó el documento con más fuerza, como si intentara comprender lo que leía. Luego me miró. Y el peso de esa mirada me impactó profundamente. Señora Isabel, ¿está usted al tanto de este resultado? Resultado. La palabra cayó al suelo de la habitación como metal pesado. Me acerqué a la mesa. Mis pasos eran cortos, casi vacilantes. Con cada movimiento, sentía la mirada de mi hermana clavada en mi nuca, como si por fin hubiera logrado lo que siempre había deseado, verme derrumbarme. Cuando vi la parte superior de la página, sentí que la sangre se me helaba en las manos. Fue una prueba de ADN. Mi nombre estaba allí, el de Lucía también, y un campo resaltado. En negrita, relación biológica, 0%. No podía respirar. No tenía ningún sentido. Era ridículo. Lucía y yo siempre peleábamos, siempre fuimos opuestas, pero éramos hermanas, crecimos juntas. Compartimos habitación, ropa, incluso dolores. ¿Cómo podía ser real? Eso es falso, logré decir, pero mi voz no sonó firme. Eso no es posible. Lucía soltó una carcajada, esta vez sin intentar disimularla. Era la risa de quien quería herir. De quien quería ver sangre. Has mentido toda tu vida, ¿y ahora quieres mentir también aquí? El juez alzó la mano pidiendo silencio. Pero la sala ya era un hervidero de miradas. Incluso el personal se detuvo. Intenté razonarlo. Intenté recordar si había alguna explicación lógica. Pero lo único que encontré en mi interior fue un vacío. Quiero una prueba en contrario, dije casi susurrando, la quiero ahora. El juez advirtió que sería posible, pero que requeriría un nuevo proceso. Ni siquiera oí bien. Solo quería volver a respirar. Lucía se acercó lentamente. Como una depredadora satisfecha. Siempre fuiste el favorito de mamá. Siempre lo tuviste todo. Ahora veremos si te sigue mirando igual. Cuando descubra quién eres en realidad. Mi madre se encogió hacia atrás, apretando los puños, como si quisiera desaparecer. La miré. Por primera vez, no pudo sostenerme la mirada. Eso dolió más que el papel que tenía el juez en manos del juez. Y allí, en medio de esa habitación, sin aliento y con el mundo patas arriba. Me di cuenta de algo terrible. Lucía no estaba improvisando. Estaba ejecutando un plan. Un plan que no empezó con ese sobre. Un plan que tenía raíces. Y alguien la había ayudado. La audiencia se suspendió. El juez dijo que el caso requería mayor investigación. Pero apenas lo escuché. Solo podía pensar en la frase que pronunció antes de concluir: aquí hay información que necesita aclaración, y no solo por tu parte. Salí de la habitación aturdida.
pero con algo ardiendo en mi interior. Si mi hermana pensaba que podía destruirme así, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Y si alguien que me escucha ha sentido alguna vez que su mundo se desmorona con una sola frase, quédese conmigo. Porque lo que viene a continuación no es fácil de decir. Y aún menos fácil de soportar. Todavía recuerdo la sensación en la habitación di Corti de San Paloma, cuando todo se derrumbó de repente. Fue como si el aire se volviera demasiado pesado. Y el sonido de pasos resonó en mi cabeza. Solo había ido a terminar un asunto tonto. Una demanda de mi hermana. Lucía ya había presentado cargos contra mí por malversación de fondos. La acusación ya era absurda, pero lo que hizo esa mañana sobrepasó todos los límites. Estaba de pie ante el juez Ramírez, intentaba mantener la calma cuando oí la risa ahogada de mi hermana a mis espaldas. Una risa seca y burlona que resonó en la habitación como un cuchillo. Le susurró a nuestra madre, Carmen, algo que no lograba comprender. Los dos se rieron juntos como si el juicio fuera un espectáculo montado diseñado únicamente para ridiculizarme. El juez hojeaba los papeles, pero con solo mirarme supo que temblaba de rabia. La audiencia apenas había comenzado y ya tenía esa extraña premonición, esa sensación de que algo estaba a punto de estallar. De repente, Lucía se puso de pie. Fue sin previo aviso. Sin permiso, simplemente se levantó y me señaló con el dedo, con el cinismo que solo ella sabía fingir. Di la verdad. Isabel, cuéntanos qué le has ocultado a tu familia durante 30 años. No tenía ni idea de qué hablaba. Me quedé mirando su dedo como si fuera un objeto extraño. Mi hermana siempre jugaba sucio, siempre buscaba hacer daño, pero esta vez había algo diferente en su tono. Algo calculado, cruel. La jueza la reprendió. Pero Lucía insistió. Abrió el bolso y sacó un sobre marrón, arrugado por los bordes, como si lo hubieran apretado demasiado. Mi madre intentó detenerla, tirando de su brazo. Pero ya era demasiado tarde. Lucía alzó el sobre como si fuera la prueba definitiva en mi contra. Muéstrale, juez. Muéstrale a todos lo que ella escondió. Lo que nos robó. Miré a mi madre, buscando un punto de apoyo. Pero ella simplemente apartó la mirada. Eso me dolió más que nada. Mi madre nunca me había mirado así. No antes de ese día. El juez tomó el sobre con cierto hastío. Parecía pensar que se trataba de otro drama familiar, otro de esos casos que todos consideran urgentes, pero que al final no llevan a nada. Pero cuando abrió el sobre, cuando sus ojos se posaron en el papel que había dentro, algo cambió. Dejó de respirar un instante. Lovid apretó el documento con más fuerza, como si intentara comprender lo que leía. Luego me miró. Y el peso de esa mirada me impactó profundamente. Señora Isabel, ¿está usted al tanto de este resultado? Resultado. La palabra cayó al suelo de la habitación como metal pesado. Me acerqué a la mesa, mis pasos eran cortos, casi vacilantes. Con cada movimiento, sentía la mirada de mi hermana clavada en mi nuca, como si por fin hubiera logrado lo que siempre había deseado, verme derrumbarme. Cuando vi la parte superior de la página, sentí que la sangre se me helaba en las manos. Fue una prueba de ADN. Mi nombre estaba allí, el de Lucía también, y un campo resaltado. En negrita, relación biológica, 0%. No podía respirar. No tenía ningún sentido. Era ridículo. Lucía y yo siempre peleábamos, siempre fuimos opuestas, pero éramos hermanas, crecimos juntas. Compartimos habitación, ropa, incluso dolores. ¿Cómo podía ser real? Eso es falso, logré decir, pero mi voz no sonó firme. Eso no es posible. Lucía soltó una carcajada, esta vez sin intentar disimularla. Era la risa de quien quería herir. De quien quería ver sangre. Has mentido toda tu vida. ¿Y ahora quieres mentir también aquí? El juez alzó la mano pidiendo silencio. Pero la sala ya era un hervidero de miradas. Incluso el personal se detuvo. Intenté razonarlo. Intenté recordar si había alguna explicación lógica. Pero lo único que encontré en mi interior fue un vacío. Quiero una prueba en contrario, dije casi en un susurro, la quiero ahora. El juez advirtió que sería posible, pero que requeriría un nuevo proceso. Ni siquiera oí bien. Solo quería volver a respirar. Lucía se acercó lentamente. Como una depredadora satisfecha. Siempre fuiste el favorito de mamá. Siempre lo tuviste todo. Ahora veremos si te sigue mirando igual. Cuando descubra quién eres en realidad. Mi madre se encogió, apretando los puños como si quisiera desaparecer. La miré. Por primera vez, no pudo sostenerme la mirada. Eso dolió más que el papel que tenía el juez en manos del juez. Y allí, en medio de esa habitación, sin aliento y con el mundo patas arriba, me di cuenta de algo terrible. Lucía no estaba improvisando. Estaba ejecutando un plan. Un plan que no empezó con ese sobre. Un plan que tenía raíces.
y alguien la había ayudado. La audiencia se suspendió. El juez dijo que el caso requería mayor investigación. Pero apenas lo escuché. Solo podía pensar en la frase que pronunció antes de concluir: aquí hay información que necesita aclaración, y no solo por tu parte. Salí de la habitación aturdida, pero con algo ardiendo en mi interior. Si mi hermana pensaba que podía destruirme así, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Y si alguien que me escucha ha sentido alguna vez que su mundo se desmorona con una sola frase, quédese conmigo. Porque lo que viene a continuación no es fácil de decir. Y aún menos fácil de soportar. Regresé a casa esa tarde con la sensación de que cada pared tenía algo que decirme. La puerta del salón crujió como siempre, pero por primera vez. Ese sonido me pareció una advertencia. Como si la casa misma supiera que un antiguo secreto estaba a punto de ser arrancado a la fuerza. Tiré mi bolso al sofá y me quedé de pie en medio de la habitación, mirando las fotos en la estantería. Fotos familiares, sonrisas que ahora parecían fingidas, enmarcadas para ocultar grietas que nunca quise ver. En la foto del centro, Lucía y yo éramos niñas, una al lado de la otra, vestidas con nuestros uniformes escolares. Santa Esperanza tenía en mis manos una muñeca a la que quería mucho. La María Rosa y Lucía sostenía una libreta con un dibujo torcido de un caballo. Sonrió sin mostrar los dientes. Yo sonreí como alguien que creía en todo: la familia, el amor, la seguridad. Una confianza que ahora me parecía casi ingenua. Tomé la foto del estante y pasé el dedo por nuestros rostros. La pregunta que me martillaba la cabeza era simple y brutal: si la prueba era real. Entonces, ¿quién era yo? Pero otra pregunta ardía aún más: si la prueba era falsa, ¿por qué alguien se molestaría en falsificarla? Me senté en el sofá y dejé la foto a mi lado. El mensaje del juez aún me rondaba la cabeza: inconsistencias. La palabra vibraba como un motor apagado que se empeña en temblar. Para mí, la inconsistencia no era más que otra forma de llamar a las mentiras. La manipulación y el miedo. Cogí el teléfono y respiré hondo. Tenía que actuar. Y tenía que empezar por la persona que más había mentido ese día: mi madre. La llamé. El teléfono sonó 3 veces. Antes de saltar el contestador, volví a llamar. Y otra vez. Y nada. Eso no era normal. Mi madre nunca dejaba mis llamadas sin contestar. A menos que estuviera intentando evitar algo. Un agudo dolor me atravesó el pecho. Tenía 2 opciones: esperar a que volviera a oír tras ella de inmediato, y yo ya no era la hija que ella había estado. Esperando, agarré la llave, me subí al coche y conduje hasta el barrio Los Cerezos, donde vivía. La calle estaba silenciosa, flanqueada por árboles que se mecían suavemente con la cálida brisa de la tarde. La puerta de la casa estaba entreabierta. Qué raro. Mi madre siempre cerraba todo con llave de forma obsesiva. Detuve el coche, golpeé con fuerza la puerta y grité: «Mamá». «Soy yo». «Nada». Empujé despacio. La puerta se abrió sin resistencia. Entré en el jardín, que parecía más descuidado que de costumbre. Había hojas secas esparcidas, la fuente apagada y las plantas sin podar. Era como si mi madre hubiera dejado pasar el tiempo sin darse cuenta. Como si estuviera demasiado ocupada con otra cosa, quizá con ese secreto que Lucía guardaba como un arma. Toqué el timbre. Pero no se oyó nada. Llamé con fuerza 3 veces, hasta que por fin oí unos pasos lentos y arrastrados. La puerta se entreabrió. El rostro de mi madre apareció por la rendija, pálido, con los ojos rojos. «Isabel, necesito entrar». Dudó un instante, pero abrió la puerta del todo. La casa estaba a oscuras, con las cortinas corridas, como si hubiera intentado ocultar cualquier rastro de vergüenza. El aire estaba impregnado del olor a rancio. «¿Por qué no respondiste?», pregunté. Se sentó lentamente en el sillón y se llevó las manos a la cabeza. Necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para decidir qué mentira contar primero? Ella alzó la vista, por primera vez. Vi algo en ella que no reconocía: un miedo profundo. No miedo a mí, sino a lo que estaba por venir. «Isabel, nada de esto es sencillo. Nada de esto empezó contigo. Ni con Lucía». «Entonces comienza ahora», respondí, «y comienza con la verdad». Respiró hondo, como si estuviera a punto de levantar un peso que había evitado durante décadas. «Cuando naciste, había problemas». Mi corazón se aceleró. Me quedé allí, inmóvil. ¿Qué tipo de problemas? Abrió la boca para continuar, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de una puerta abriéndose en el pasillo rompió el silencio de la casa. Había alguien allí. Alguien que no debería estar ahí. Mi madre se levantó demasiado rápido para su edad y se colocó entre el pasillo y yo, como si quisiera detener algo. «Isabel, no toques eso ahora, por favor». La rodeé y entré en el pasillo. Cada paso resonaba en un silencio tan denso que parecía sólido.
El pasillo estaba oscuro y la puerta de la habitación de invitados estaba abierta. Al tocar el pomo de la puerta, oí un suspiro. Un suspiro bajo, casi imperceptible. ¿Quién está ahí?, pregunté. El silencio respondió como si fuera un muro. Entonces la puerta se cerró de golpe sola. Rápida y bruscamente. Retrocedí un paso. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Mamá, ¿quién está en esta habitación?, corrió hacia mí y me agarró del brazo. Isabel. Escucha, no es lo que piensas. Entonces dime qué es. Me apretó la mano como si fuera lo último que le quedara por sujetar. La persona que está allí sabe más de ti que yo mismo. Sentí que el suelo se movía, como si estuviera a punto de abrir una caja fuerte que nunca debía haber sido abierta. ¿Quién es?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, antes de que pudiera responder. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Una silueta apareció entre las sombras, alta, firme, como si cargara todo un pasado sobre sus hombros, y, a juzgar por la forma en que temblaba mi madre, me di cuenta de que esa persona no estaba allí por casualidad. Ella estaba allí porque formaba parte de la verdad que había intentado enterrar durante más de 30 años. La verdad que Lucía usó en mi contra. La verdad que lo cambiaría todo. No avancé. No. Retrocedí. Simplemente respiré. Porque, en ese momento, lo supe, estaba a punto de mirar a los ojos de alguien a quien no había visto en muchísimo tiempo, o a alguien a quien nunca debía haber conocido. Y si sientes la tensión desde aquí, agárrate fuerte. Porque fue aquí donde la historia dejó de ser un ataque de mi hermana, y se convirtió en algo mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más peligroso. La silueta salió de la habitación, y la tenue luz del pasillo iluminó lo suficiente para que pudiera distinguir el contorno de un rostro. Eso bastó para helarme la sangre. Conocía esa presencia, no por haber convivido con ella, sino por su ausencia. Crecí escuchando su nombre solo en momentos de tensión, en frases interrumpidas o en discusiones ahogadas entre mis padres. Un nombre que siempre rondaba por la casa como un fantasma al que nadie quería reconocer. Álvaro, dijo en un susurro. Alzó un poco la vista. Su barba corta, su pelo gris y sus ojos oscuros parecían demasiado distantes para alguien que debería haberse mantenido al margen de mi vida. Por un instante, el mundo pareció ralentizarse. Fue como si hubiera abierto una puerta que jamás debía haberse abierto. Mi madre se interpuso entre nosotros, apoyando su mano temblorosa sobre mi hombro. Isabel. Necesitaba más tiempo antes de... ¿Tiempo para qué?, interrumpí, para ocultármelo también de mí. Álvaro respiró hondo, como quien carga un peso antiguo en el pecho. Isabel, no vine aquí para hacerte daño. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué mi hermana utilizó una prueba de ADN como munición? Desvió la mirada. Y ese simple gesto me puso en alerta. La sensación era clara, no estaba allí para hablar conmigo. Estaba allí porque algo lo había obligado a aparecer. No es tan sencillo como te imaginas. Respondió con voz grave y pausada. Lo que hizo Lucía no fue idea suya. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar toda la habitación. Mi madre me apretó la mano, pero la solté. Quiero la verdad, dije, y la quiero ahora. Álvaro apoyó la mano en la pared, como si el esfuerzo de hablar fuera físico. Cuando naciste, tu padre, Roberto, me pidió que desapareciera. Me alejó de todo. De ti, de la casa, de la ciudad. Sentí que la tierra temblaba dentro de mí. Roberto me dijo que así sería mejor. Quería proteger a su familia. Protegerte de algo que él creía que podría hacerte daño. Sus palabras entraron en mi cabeza sin permiso. Intenté comprender, pero había una enorme brecha entre lo que decía y lo que yo podía aceptar. ¿Por qué mi padre se distanciaría de ti?, pregunté, ¿y qué tiene que ver eso con que Lucía falsificara un examen? Álvaro cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, allí estaba un viejo dolor. Un dolor que no necesitaba traducción. Porque él pensaba que yo representaba un riesgo para ti. La frase se me atascó en la garganta como una piedra. ¿Un riesgo?, repetí. ¿Qué hiciste? Dudó. Demasiado tiempo. Y esta vacilación no era solo culpa, era miedo. Álvaro, habla, insistí, ahora. Fue entonces cuando mi madre se interpuso entre él y el escudo. Casi como si fuera un escudo. Isabel, escucha, Álvaro no es tu enemigo. Nunca lo fue. Se distanció porque lo necesitaba, porque alguien se lo exigió. ¿Quién?, pregunté, sabiendo ya la respuesta, incluso antes de que abriera la boca. Lucía. Mi cuerpo se paralizó por completo. ¿Mi hermana le pidió que desapareciera?, pregunté, sin poder creerlo. No se trataba solo de una petición, dijo Álvaro. Era una amenaza. Una amenaza muy concreta. Me dolía la cabeza. Necesitaba aire. Lógica. Algo que tuviera sentido.
¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué Lucía tendría ese poder? ¿Por qué querría borrarte de mi vida? La expresión de Álvaro cambió. Ya no era miedo, sino alivio. Como si por fin tuviera la oportunidad de decir algo que había reprimido durante décadas. Porque Lucía, siempre lo supo. Me cortó la respiración. Siempre supe que dio un paso adelante, que yo era su padrino. No su padre biológico. Como ella insinuaba, no el hombre detrás de esa absurda prueba. Su padrino. El único en quien Roberto confiaba, y a quien también temía. Parpadeaba rápidamente, intentando procesarlo. Espera. Lucía me delató en el juzgado con una prueba falsa. ¿Por qué? ¿Para insinuar que eras mi padre? ¿Es eso? Álvaro asintió lentamente. Ella quería crear esta historia, desestabilizarte, demostrarte que no tenías cabida en la familia, y vengarse. Venganza, ¿por qué? En ese momento. Mi madre tragó saliva con dificultad. Su gesto ya hablaba más que cualquier palabra, porque continuó Álvaro, Lucía descubrió hace años que su padre iba a dejarte algo importante, algo que ella siempre quiso. Sentí un vacío en el estómago y Griega te utilizó como moneda de cambio, terminó mi madre en un susurro. Porque Roberto dejó un secreto en manos de alguien que no debería haber guardado nada. ¿Quién? Pregunté, habiendo perdido la paciencia para las medias verdades. Mi madre miró a Álvaro. Él respiró hondo. La ira me invadió con fuerza, rápidamente, tan fuerte que me hizo temblar. Así que guardaste un secreto sobre mí durante décadas. ¿Y ahora mi hermana lo está usando para destruirme? ¿Es eso lo que está pasando? Álvaro se pasó una mano por la cara, cansado. Isabel, hay algo sobre el día en que naciste que necesitas saber. Algo que hizo Roberto. Algo que tu madre permitió por miedo y algo que Lucía descubrió en su adolescencia. Un secreto que nunca debió haber caído en sus manos. Los miré fijamente a ambos, esperando la frase final. Este secreto, concluyó, es precisamente la razón por la que alguien falsificó tu examen. Porque, si la verdad sale a la luz, nadie en esta familia saldrá ileso. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a estallarme el pecho. Estaba dispuesta a exigirlo todo, allí mismo y en ese preciso instante, pero antes de que pudiera abrir la boca. Alguien llamó a la puerta de la casa, seco, urgente. Y, a juzgar por el silencio que se apoderó de los tres, nadie esperaba esa visita. De lo contrario, parecía que lo peor acababa de llegar a la puerta. ¿Y si estás respirando hondo ahora mismo? Eso es bueno. Porque fue en ese preciso instante cuando la historia dejó de tratar solo de un examen y se convirtió en una guerra. El golpe en la puerta resonó por toda la casa como un trueno amortiguado. No fue cortés ni dubitativo. Fue firme, preciso, urgente. De esos golpes que no piden permiso. De esos que invaden. Mi madre contuvo la respiración. Álvaro retrocedió un paso. Como si hubiera reconocido el sonido antes que yo. Me quedé inmóvil un segundo, sintiendo como el aire se volvía pesado, denso, como si toda la casa contuviera la respiración conmigo. El segundo golpe fue aún más fuerte. Carmen. Abre la puerta. La voz resonó en el pasillo y me quedé paralizada. Reconocí esa voz. Incluso reconocí el ritmo de su irritación, Lucía, claro. Solo podía ser ella. Miré hacia la puerta, luego a Álvaro. Y vi el sutil pánico en su expresión. No era miedo a Lucía. Era miedo a lo que traía consigo. Mi madre caminó hacia la puerta con pasos cortos, como si pisara fragmentos invisibles. La seguí. El corazón me latía con fuerza. Y cada latido parecía una advertencia, esto no será fácil, nada de lo que venga después será fácil. Cuando mi madre abrió la puerta, Lucía entró inmediatamente. Sin siquiera esperar, llevaba el pelo recogido en un moño alto y su mirada era aguda y calculadora. Pero no venía sola. Detrás de ella entró un hombre con traje grisa, quien nunca antes había visto. Alto, serio, con un maletín negro. Buenas tardes, Isabel, dijo Lucía, mirándome como si acabara de ganar otra ronda de un juego que solo ella conocía. Veo que has decidido hacer una visita de urgencia. ¿Y decidiste traer refuerzos? Respondí. Esto no son refuerzos, son pruebas. Álvaro dio un paso adelante, tenso. Lucía, no hagas eso. Ella se rió, pero no era humor. Era burla. ¿Qué quieres ahora? ¿Impedirme que diga la verdad? ¿Cómo intentaste hacerlo entonces? A ver si lo consigues. Mi madre cerró la puerta lentamente, como si intentara mantener al mundo entero fuera. Pero el caos ya estaba dentro. Lucía abrió el maletín del hombre del traje. Parecía incómodo en esa situación, pero demasiado profesional como para expresar opinión alguna. Era un empleado, y sí lo habían contratado. Era por una razón. Lucía jamás gastaba dinero sin un propósito. Me entregó un sobre similar al que mostró en el juzgado. ¿Otro teatro? Pregunté. No, una secuela. Tomé el sobre.
Pero antes de que pudiera abrirlo, el hombre del traje habló con voz neutral. Este documento contiene información adicional relacionada con el proceso iniciado ayer. Deben estar al tanto de todo. Me enfrenté a Lucía, que sostuvo mi mirada con frialdad. Abre el sobre. El primer documento no fue ninguna sorpresa, otra prueba de ADN. La segunda, me dejó las manos sin fuerza. Fue un certificado antiguo amarillenta. En los bordes, un certificado de nacimiento. El mío. Pero hubo dos detalles que me hicieron sentir como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Primero, la fecha era correcta. El segundo, la madre no se llamaba Carmen. Se me cortó la respiración. Miré a mi madre o a la mujer que creía que era mi madre y palideció de una forma que nunca antes había visto. Eso es falso, murmuró. Lucía sonrió. Una sonrisa peligrosa y afilada. Es original. Archivo Municipal de Puerto Almendra, lo pedí personalmente. Falsificaste el primer examen, dije con la voz quebrada. ¿Por qué iba a creerte eso? Porque este documento es físico. Y proviene de una notaría. Puedes verificarlo tú misma. Y créeme. Me aseguré de que fuera legítimo. No solo quiero lastimarte, Isabel. Quiero que, la verdad, te ahogue. Me ardía la garganta. ¿Quién es esa mujer? Pregunté en un susurro. ¿Quién es? María Valdés. Mi madre, Carmen, se apoyó contra la pared como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Isabel, por favor. Déjame explicarte. Lucía se cruzó de brazos. Más vale que te lo expliques rápido. Mamá, antes de que se entere por otros de lo que has estado ocultando durante casi 32 años. Álvaro cerró los ojos. Lo sabía. Siempre lo supo. Sentí el calor subir por mi espalda. Habla. Exigí, ahora. Mi madre respiró hondo, pero no pudo empezar. Entonces Álvaro habló por ella. Al contrario de lo que dijo Roberto, Carmen no podría tenerte. Los siguientes segundos fueron demasiado silenciosos. Oí el viento golpeando las ventanas, mi propio pulso, el peso de 30 años de mentiras reacomodándose en mi interior. Cuando naciste, continuó Álvaro, eras hija de otra mujer. Una mujer que murió al dar a luz. María Valdés. El nombre resonó en toda la sala. Mi madre intentó hablar, pero la voz le falló. Yo te crié. Isabel, te amé como a mi propia hija. Eres mi hija en todo sentido. Di un paso atrás. La habitación parecía dar vueltas. ¿Por qué ocultar esto? Pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué? Lucía respondió antes de que mi madre pudiera hacerlo. Porque papá tenía miedo de que descubrieras quién eras en realidad. Y miedo de lo que pudiera pasar con la herencia. La favorita. Criada como perfecta, pero hija de otra mujer. Pensaba que ibas a destrozar a la familia. ¿Y cómo lo supiste? Lucía me miró con una calma inquietante. Encontré una carta. Una carta que papá dejó escondida. Dirigida a mí. Los ojos de Álvaro se abrieron de par en par. ¿Encontraste la carta? Lucía, esa carta no estaba. Ay, Álvaro, por favor. Replicó ella, tú tuviste décadas para hablar. No lo hiciste. Yo sí. Sentía las piernas débiles y me senté lentamente. 30 años. 30 años siendo una persona diferente sin saberlo. ¿Y qué? ¿Hay del examen falso? Pregunté. Lucía se acercó, agachándose a mi altura, como si le explicara algo a un niño. Usé la farsa para asegurarme de que te derrumbaras. Para hacerte creer que tus orígenes eran aún más turbios de lo que realmente son. Y funcionó. Pero ahora empieza lo verdadero. La ira surgió con fuerza. Ardiendo con intensidad. Pero debajo de ella yacía algo peor, el vacío. ¿Por qué me odias tanto? Pregunté. Ella sonrió levemente. Porque tú siempre lo tenías todo. Y yo siempre tenía. Sobras. Álvaro dio un paso al frente, irritado. Lucía, vamos. Supuso de pie. No, aún no ha terminado. Y antes de marcharse, asestó un último golpe. Frío como una navaja. La mujer que figura en el certificado de defunción. María Valdés. No murió como les dijeron. Y voy a demostrarlo. Mi cuerpo se paralizó. Mi madre se llevó la mano a la boca. Álvaro empalideció. Lucía caminó hacia la puerta. Te va a doler. Isabel. Pero pediste la verdad. Ahora te la vas a tragar entera. La puerta se cerró. Y la casa quedó tan silenciosa que parecía como si estuviera esperando el próximo terremoto. Respiré hondo, sintiendo el mundo roto que me rodeaba. ¿Y si me habéis acompañado hasta aquí? Agárrense fuerte. Porque lo que descubrí después de ese certificado, abrió una herida que ni siquiera sabía que existía. Me senté en el sofá de la casa de Carmen, con el certificado de nacimiento aún abierto en mis manos. El nombre María Valdés parecía más grande que el papel, más grande que yo.
Era como si toda mi vida hubiera estado escrita con tinta lavable y ahora alguien estuviera frotando con fuerza para revelar lo que ella hacía debajo. La habitación estaba en silencio. Pero no era un silencio tranquilo, sino un silencio fúnebre, el funeral de la versión de mí que creció creyendo en una historia que nunca existió. Mi madre o la mujer a la que siempre llamé madre estaba de pie junto a la ventana, sujetando la cortina como si de ella dependiera su estabilidad. Álvaro caminaba de un lado a otro, sin mirarme, como si intentara construir frases que nunca serían lo suficientemente buenas. Su presencia, que antes me había parecido sombría, ahora resultaba inquietante de otra manera. Sabía demasiado. Cargaba con fragmentos de esta historia. Y cada fragmento había herido a alguien. Respiré hondo. Quiero que alguien empiece a hablar, dije, rompiendo el silencio desde el principio. Sin mentiras, sin rodeos. Carmen giró lentamente el rostro, con los ojos llenos de una mezcla de culpa y amor. Era una expresión difícil de contemplar. Isabel, te crié desde el primer día. Te tuve en mis brazos. Te di un hogar. Te di todo lo que pude. Eres mi hija. Eso no cambia. Pero eso cambia quién soy, respondí, y cambia todo lo que has estado ocultando. Álvaro se detuvo y se apoyó en la mesa. Lo que debes saber es que tu madre biológica no era una extraña. María Valdés era alguien muy cercana a la familia. Demasiado cercana. Mi cuerpo se paralizó. ¿Y ahora qué? Respiró hondo, como si se preparara para reabrir una vieja herida. Era enfermera en el Hospital San Aurelio, en Puerto Almendra. Trabajó allí durante años. Roberto la conocía mucho antes de que tú nacieras. Y se hicieron más cercanos cuando Carmen estaba pasando por un momento difícil, un profundo duelo. Mi madre entrecerró los ojos, casi como si las palabras la interrumpieran. Perdí un bebé, dijo en voz baja. Un año antes de que nacieras. Estaba destrozada. Roberto también, pero cada uno lo afrontó a su manera. ¿Y su manera de hacerlo fue traicionarte? Pregunté. Ella no respondió. La respuesta estaba en el silencio. Álvaro continuó, María quedó embarazada. Y cuando dio a luz, las cosas se descontrolaron. Tuvo complicaciones. Roberto entró en pánico. Y, en medio de esa desesperación, tomó una decisión que lo cambió todo. Ya no podía respirar bien. ¿Qué decisión? Le pidió a Carmen que se hiciera responsable de ti. Mi madre finalmente se desplomó en el sillón. Me sentía tan vacía, tan destrozada, y cuando él llegó contigo, no pude decir qué. No, sé que estuvo mal, sé que fui una cobardía. Pero te amé desde el primer momento. Intenté ser lo que necesitabas. Cerré los ojos, intentando contener las lágrimas que me quemaban. No era solo ira, era dolor. Dolor por una vida inventada. Por una verdad que siempre había estado ahí, enterrada bajo decisiones desesperadas. ¿Y María? Pregunté, ¿de verdad murió al dar a luz? Álvaro vaciló, y esa vacilación fue un golpe en el estómago. No, no exactamente. El suelo parecía moverse. ¿Qué quieres decir con no exactamente? Acercó una silla y se sentó, como si el peso de la historia le exigiera estar más cerca del suelo. María sobrevivió las primeras horas, pero estaba muy débil, muy inestable emocionalmente. Cuando Roberto le dijo que te quedarías con Carmen, entró en shock. Él intentó convencerla de que era lo mejor, que no sería capaz de cuidarte, y, en ese estado le creyó, hasta cierto punto. Mi madre comenzó a llorar en silencio, pero días después continuó Álvaro. Desapareció. Se esfumó del hospital, sin dejar rastro, sin despedirse, sin nada. Mi corazón se aceleraba dolorosamente. ¿Desapareció? Repetí, ¿nunca lo buscaste? La buscamos. Isabel, respondió Carmen, durante semanas. Pero nadie sabía dónde estaba. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Lucía dijo que María no había muerto, que lo demostraría. Una parte de mí quería negarlo. Quería creer que era otra provocación suya. Pero había algo en esta historia, en esta desaparición, que no cuadraba. ¿Y cómo se enteró Lucía de todo esto? Pregunté. Carmen se secó la cara, intentando recuperar la voz. Encontró una vieja caja que Roberto había escondido en el almacén de la hacienda. Dentro estaba el certificado auténtico. ¿Y la carta? ¿Qué carta? Pregunté inmediatamente. Su reacción fue automática, un silencio duro y revelador. Álvaro apartó la mirada. Carmen apretó las manos con fuerza. Muéstrame la carta, dije. Isabel, murmuró mi madre. La carta. Ahora. Álvaro se levantó y salió del pasillo. Regresó con una pequeña caja de madera oscura. La abrió lentamente, como si el objeto tuviera demasiado poder. Dentro había papeles doblados, fotos antiguas y un sobre amarillento. Me lo entregó. Me temblaban los dedos al abrirlo. La letra era de mi padre. La reconocería en cualquier parte. Comencé a leer.
Lucía, si alguna vez encuentras esta carta, te pido que seas lo suficientemente fuerte para cargar con la verdad. Más de lo que yo lo fui. Me quedé paralizada. Cada palabra parecía más pesada que la anterior. Isabel jamás sabrá lo que le pasó a María. Jamás. La verdad nos destruiría a todos. Tú, como la mayor, cargarás con esta responsabilidad. Prótege a tu hermana. Ella no tiene la culpa de lo que yo hice, ni de lo que dejé en manos de otros. Dejé de leer. El papel temblaba en mi mano. En manos de... ¿Quién dejó qué?, pregunté. Álvaro respondió sin dudar, de mi parte. La ira estalló, hirviendo. ¿Y a quién protegiste, Álvaro? Porque a mí desde luego no me protegiste. Simplemente mantuviste viva una mentira. Tragó saliva con dificultad. Hice lo que Roberto me pidió. Y lo que Carmen temía. ¿Y qué hay de la verdad sobre María? ¿Dónde está? ¿Está viva? Carmen volvió a llevarse la mano a la boca. Sabía algo. Algo que nunca debió haber permanecido en secreto. Antes de que nadie pudiera responder. Mi teléfono móvil vibró. Cuando lo recogí, vi al remitente, juez Ramírez el mensaje, Isabel. Necesito hablar contigo inmediatamente. Hemos encontrado algo grave en los documentos que nos entregó Lucía. Tumba. Casi se me para el corazón. Miré a Carmen. Para Álvaro. Para el certificado abierto. Por la carta, que aún tiembla en mi mano. Y comprendí exactamente lo que significaba esa palabra. En serio. Porque había más. Mucho más. Y aún así, no tenía ni idea de la magnitud del abismo al que estaba a punto de enfrentarme. Si estás conmigo, respira hondo. Porque lo que vino, después del mensaje del juez, destrozó todo lo que creía haber roto ya. Salí de casa de Carmen sin mirar atrás. Necesitaba aire, espacio, alejarme de esa sofocante mezcla de mentiras, culpa y silencios. El mensaje del juez seguía apareciendo en mi teléfono. Como si me recordara a cada instante que algo mucho más grande se movía bajo la superficie. Caminé hacia el coche con la sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía, un cuerpo impulsado por impulsos, por la urgencia, por una especie de lúcida desesperación. Conduje hasta el corte de San Paloma como correr hacia el fuego, sabiendo que arderá, pero sin otra salida. El estacionamiento estaba casi vacío. El atardecer teñía el cielo de un tono anaranjado que parecía burlarse del caos que me invadía. Entré por el pasillo principal y encontré al juez Ramírez en su oficina, de pie, mirando una pila de documentos como si intentara resolver un enigma indescifrable. Cuando llamé a la puerta, él levantó la vista inmediatamente. Isabel, gracias a Dios. Necesitamos hablar ahora. Su voz era más rápida de lo habitual. No era un juez al mando de una situación ordinaria. Era un hombre que se enfrentaba a algo que iba más allá del protocolo. Me senté en la silla, frente a la mesa. Él se acercó. Cerró la puerta y bajó la voz. Lo que encontré no debería estar en los documentos que entregó Lucía. No tiene sentido que trajera esto sin saber lo que hacía. Su me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué encontraste? Sacó 2 hojas de papel, sujetas con un clip. Las colocó frente a mí. La primera fue una copia digital de mi antiguo certificado de nacimiento. Exactamente igual al que mostró Lucía. La segunda me puso la piel de gallina. Teníamos acceso a un historial clínico que estaba adjunto al sobre original, pero oculto entre hojas de papel en blanco. Probablemente alguien lo puso allí sin que ella se diera cuenta. Observé con atención. Fue un informe médico, firmado, anticuado, sellado por el Hospital San Aurelio. En Puerto Almendra, en la parte superior, estaba el nombre María Valdés, pero lo que realmente me dejó sin aliento no fue su nombre. Esa fue la última línea del informe. Paciente trasladado confidencialmente a la sala de psiquiatría. Estado inestable. Pero consciente, sentí un frío intenso en todo el cuerpo. Ella no murió, murmuré. Ella sobrevivió. Y la llevaron a otra sala. ¿Por qué? ¿Quién autorizó esto? El juez me miró con una extraña pesadez. El documento nombra a 3 personas responsables, el médico de guardia, el director del hospital, y un tercer nombre que usted mismo deberá ver. Señaló con el dedo. Yo leo. Y sentí que el mundo se tambaleaba. Álvaro Herrera. Se me cortó la respiración. ¿Qué significa eso? Pregunté con voz temblorosa. Eso significa, dijo el juez, que Álvaro no solo sabía que María estaba viva, sino que participó en su traslado. Ayudó a sacarla de la sala de maternidad y llevarla a una unidad psiquiátrica con expedientes confidenciales. Y eso no coincide con la historia que les contó. Mi corazón empezó a latir. Demasiado rápido. ¿Estás diciendo que me mintió? Lo que digo, replicó el juez, es que ocultó la parte más importante. No solo guardó un secreto, sino que participó en él. Me puse de pie, incapaz de permanecer sentada. Me temblaban las piernas. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso?
El juez abrió otra carpeta. Había otro papel dentro del sobre. Tampoco parece algo que Lucía haya puesto allí intencionadamente. Es personal. Me lo entregó. Cuando lo abrí, casi se me cae. Era una foto antigua, almacenado entre dos piezas de plástico. En ella, mi madre, Carmen, sostenía un bebé en brazos. Yo, pero el detalle que me destrozó fue otro. Al fondo apareció María Valdés, pálido, con una mirada perdida en los ojos, y Álvaro estaba a su lado. No como un extraño, pero como alguien que formó parte de ese momento, como alguien que había sido fan de mente. Mi cuerpo se paralizó, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en mi alma. Isabel, dijo el juez en voz más baja, hay más. Me di la vuelta. Todavía sin aliento. El informe sugiere que María no se encontraba en estado de delirio posparto, como se afirmó en aquel momento. Lo que describió antes de ser sedada quedó registrado. Dijo que le habían quitado al bebé sin su consentimiento, que alguien a quien conocía le había prometido devolvérselo, y luego desapareció. Sentí que mi visión se oscurecía por un segundo. No, no puede ser. El juez continuó, mencionó el nombre de Álvaro. Repetidamente. Me apoyé en la mesa. La habitación parecía pequeña, sofocante, distante del mundo real. Y más añadió, el último registro de María en el hospital es de unos meses después. Después de eso, nada, ni el alta, ni el traslado oficial, ni el certificado de defunción. Simplemente, desapareció. La palabra desapareció me impactó profundamente como si abriera un agujero en mi interior. Isabel, dijo el juez. La única persona que puede llenar esos vacíos es Álvaro. Y, por lo que veo, no te ha contado ni la mitad de lo que sabe. Retrocedí, respirando con dificultad. La imagen de él en la habitación de Carmen, la culpa en su rostro, la historia incompleta, todo empezó a encajar de una manera terrible. Absolutamente terrible. Mi hermana, ¿ella sabe algo de esto?, pregunté. El juez vaciló. No lo creo. Tiene algunas de las piezas, pero no todas. Si las tuviera, las habría usado. Eso me dio un escalofrío. Así que, alguien puso estos documentos en el sobre. ¿Para mí? Para Tim, confirmó, y no para el tribunal. Me senté. Lentamente, alguien me estaba empujando hacia la verdad. Alguien que no era Lucía. Alguien que sabía exactamente qué revelar y cuándo. El juez me entregó la foto y habló con una gravedad que me impactó profundamente. Isabel, tienes que enfrentarte a Álvaro. Y no será fácil. Pero si la verdad existe, está en sus manos. Cerré la carpeta. Respiré hondo. Y sentí cómo se encendía la ira. No esa ira ardiente e incontrolable, sino la ira fría, la ira consciente. La que search cuando por fin comprendemos que nos han utilizado. Mi mundo no se estaba desmoronando. Estaba siendo reescrito. Y si estás aquí conmigo, continúa. Porque lo que viene en el próximo capítulo es el momento en que dejé de formar parte de su historia, y comencé a apropiármelo. Regresé a casa de Carmen con una inquietante certeza que me quemaba el pecho. Álvaro había mentido, no por omisión, no por miedo, sino por elección. Y eso era lo que me carcomía por dentro. El juez no fue dramático, fue directo al grano. Si dijo que había algo grave en esos documentos, le creí. Porque, por primera vez, desde el principio de todo, alguien me hablaba sin intentar protegerme ni manipularme. Cuando aparqué el coche frente a la casa, el cielo estaba oscuro, pesado. Como si compartiera mi tensión. La luz del salón estaba encendida. Respiré hondo, me pasé las manos por la cara y entré sin llamar al timbre. La puerta estaba sin llave. Un detalle que, ese día, solo aumentó mi estado de alerta. Álvaro estaba sentado a la mesa del salón, recostado, con el rostro entre las manos. Parecía desolado. Carmen estaba de pie a su lado, como si velara por alguien a quien temía perder o a quien temía enfrentarse. Ambos levantaron la vista cuando entré. Inmediatamente notaron que algo en mí había cambiado. Isabel, comenzó Carmen, no te interrumpí, ahora no es tu turno de hablar. Me acerqué a la mesa, saqué los documentos del juez de mi bolso y los arrojé sobre la mesa de madera con tanta fuerza que el eco resonó en toda la habitación. ¿Qué es esto?, pregunté, mirando fijamente a Álvaro, y no intentes engañarme, no intentes protegerme. Si mientes una sola vez, me iré por esa puerta y no me volverás a ver jamás. Miró los papeles. Luego me miró a mí. Bien. Sus ojos, que ya sabía lo que contenían. Y también vi que no estaba preparado para afrontar su culpa, pero no iba a darle opción. Usted estaba allí, dije, golpeando con el dedo el informe. Usted lo firmó. Usted trasladó a María Valdés a otra sala, mintió sobre su estado, participó en su desaparición y lo mantuvo oculto durante 30 años. ¿Por qué? El dolor que se reflejaba en su rostro no me conmovió, no en ese momento. Isabel.
No lo hice a propósito. Ah, claro, respondí con un sarcasmo que me sorprendió. Casi nadie lo hace, pero todos destruyen a alguien en el proceso. Respiró hondo, intentando armarse de valor. Hice lo que Roberto me pidió, eso no bastan, dije. Quiero saber qué hiciste con ella, a dónde fue, qué pasó después de su desaparición. Todo. Carmen se llevó la mano a la boca, como temerosa de lo que iba a oír. Álvaro se levantó lentamente. Parecía más viejo que nunca, más corpulento que nunca, y, al mismo tiempo, como si por fin hubiera perdido la guardia. No entiendes, comenzó. Entonces hazme entender. Caminó hacia la ventana, nos dio la espalda, como si no supiera contar, mientras me miraba a la cara. El traslado no fue una decisión médica, fue una orden directa de Roberto. Me llamó al pasillo esa noche. Me dijo que María se había asustado mucho, que amenazaba con llevarme. Dijo que necesitaba resolver todo antes de que la situación se descontrolara. ¿Resolverlo todo? Pregunté con voz firme, ¿qué significa eso exactamente? Álvaro apretó las manos contra el cristal. Quería que María fuera declarada incapaz. Incapaz. Que la internaran en una institución hasta que estuvieras oficialmente registrada como su hija y la de Carmen. Mi corazón latía con fuerza y dolor. ¿Firmaste esto? Cerró los ojos. Como si oír esa pregunta fuera peor que cualquier acusación. He firmado. Carmen dio un paso atrás. Como si la verdad la hubiera alcanzado también a ella. Pero dijiste que María desapareció días después, le recordé. ¿Cómo? La respuesta llegó rápidamente. Y fue terrible. Ella huyó. Me quedé inmóvil. ¿Escapó? Repetí. De un pabellón psiquiátrico, drogada, inestable, sola. No la drogaron, dijo Álvaro en voz baja, la sedaron durante unas horas. Luego, despertó. Asustada, desesperada, empezó a golpear la puerta, gritando que querían robarle a su hija. Cuando salí de la habitación, estaba llorando. Cuando volví, había desaparecido. ¿Y nadie lo buscó?, pregunté. Incrédulo. La buscamos. Pero Roberto ordenó que se suspendiera la búsqueda. Dijo que estaba inestable, que podría estar con alguien, que un familiar podría haberla secuestrado. ¿Y te lo creíste?, pregunté, sintiendo la ira palpitar en mi interior. Finalmente se volvió hacia mí. No, nunca lo creí. El silencio llenó la habitación. Entonces, ¿qué crees que le pasó?, pregunté. En ese momento, Álvaro pareció derrumbarse. Su voz se volvió baja, pero firme. Creo que se fue, por miedo a perderte. O por miedo a lo que Roberto pudiera hacer. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. No eran lágrimas suaves. Eran pesadas, ardientes, lágrimas de impotencia, de rabia, de un dolor que ni siquiera sabía que llevaba dentro. ¿Así que dejaste que una mujer perdiera a su hija?, pregunté. ¿Y luego, desapareciste de mi vida? ¿Me dejaste crecer creyendo una historia que sabías que era mentira? Abrió la boca. Pero su voz flaqueó, y en ese instante comprendí que la culpa que cargaba no era nueva. Era antigua. Estaba ligada a su piel. No podía afrontarlo, dijo, no podía volver aquí sin llevarme todo esto conmigo. Y cuando Lucía encontró la carta, supe que se me había acabado el tiempo. Carmen lloraba en silencio, y yo sentí algo diferente a esa ira inicial, algo más profundo, más peligroso, la certeza de que nada de lo que habían dicho era aún suficiente. Álvaro, dije, secándome la cara con la mano, necesito toda la verdad, no las partes que duelen menos, no las partes que puedes soportar, toda. Él asintió. Lo sé, y te lo diré. Pero primero hay algo que debes entender. La puerta principal se cerró de golpe. Los tres nos dimos la vuelta al mismo tiempo. Y cuando vi quién estaba allí de pie, sentí un frío intenso en todo el cuerpo. Lucía, pero no está solo. Junto a ella, una mujer, extremadamente delgada, pálida, ojos hundidos. Y aún antes de que abriera la boca, lo sabía, el abismo. Por fin tenía rostro, y era su rostro. La mujer susurró mi nombre. Isabel, mi madre biológica, estaba viva. Y allí estaba, a tan solo un paso de mí. Y si sentiste ese impacto, simplemente respira. Porque lo que vino después de ese momento nos dejó a todos sin suelo. Bajo nuestros pies, el mundo se detuvo. No podía respirar, hablar, ni mover un solo músculo. La mujer junto a Lucía parecía haber surgido de un pasado que desconocía, pero que siempre había estado ahí, oculto en las grietas de mi vida. Pálida, frágil, pero con unos ojos que reflejaban un dolor tan antiguo que parecía haber viajado décadas solo para encontrarme. Dio un paso adelante. Isabel, mi hija, la palabra hija, me atravesó como una puñalada. Carmen contuvo la respiración a mis espaldas. Un sonido breve y doloroso rompió el silencio. Álvaro permaneció inmóvil.
como si se enfrentara al fantasma que había intentado evitar durante 30 años. Lucía, por supuesto, sonrió. Pero no era una sonrisa de triunfo, sino de control. Era la sonrisa de alguien que por fin había completado un rompecabezas que había estado construyendo en las sombras. ¿Creísteis que podíais ocultármela?, dijo Lucía en voz baja. Pero nada permanece enterrado para siempre. María dio otro paso. Temblaba. Mucho. Pero no me quitó los ojos de encima. Te busqué, dijo, durante años. Durante años. Isabel, pero nadie me dijo nada. Decían que estaba loca, que me había inventado a ti. Di un paso atrás sin darme cuenta. Era demasiada información, demasiada vida, demasiada historia, latiéndome el pecho a la vez. ¿Quién la trajo aquí?, pregunté, mirando directamente a Lucía. Ella alzó la barbilla. Yo, después de leer la carta de mi padre, empecé a buscar. Los registros eran escasos, nadie quería hablar de ella. Pero yo persistí. Y cuando encontré la dirección donde vivía, lo entendí todo. ¿Entendiste qué?, pregunté, sintiendo como el calor me subía por la columna. Que no deberías haber heredado la fortuna que papá planeó para ti. Que no tenías derecho a nada de lo que yo luché por conseguir durante toda mi vida. Y que, al descubrir quién eras realmente, todo esto, finalmente tendría sentido. ¿Equilibrio?, pregunté, incrédula. Destruiste mi vida, me humillaste, me hiciste pedazos en esa sala del tribunal. ¿Y eso es equilibrio? Dio un paso adelante. Por la justicia. De repente, María extendió la mano, temblando tanto que parecía que iba a caerse. Lucía, por favor, no hables así. Más Lucía continuó. Firme, siempre fuiste la sombra. La hija sin nombre propio. La hija a la que papá quería proteger demasiado. Mientras yo cargaba con el peso de las expectativas. Ahora comprenderás lo que es vivir con la cruda realidad. Me faltaba el aire. ¿Y por qué trajiste a María hasta aquí? Para demostrarme que existe, que está viva. Eso no te da ninguna razón, Lucía. Eso demuestra que destruiste 3 vidas solo para ganar una disputa que solo existía en tu cabeza. Ella arqueó una ceja. No la traje aquí por ti. Luego señaló a Carmen. Solo traje a ella. Carmen palideció. Se tapó la boca con la mano y las lágrimas le corrían silenciosamente por las mejillas. María la miró con una mezcla de horror y alivio. Carmen dijo, intenté entender por qué. Te quedaste con mi hija. Pero nadie me dijo nada. Dijeron que me lo había inventado todo. Que no tuve una bebé, que fue una ilusión. Y yo me lo creí. Me quedé paralizada al oír eso. El hospital había borrado mi existencia de sus registros. Había borrado su maternidad. Y alguien, Roberto, lo había hecho a propósito. Álvaro se pasó la mano por la cara, como si quisiera evitar el derrumbe, pero ya era demasiado tarde. María comenzó acercándose a ella. Retrocedió asustada. Y el miedo en sus ojos decía mucho más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. No te acerques, murmuró, me dejaste allí. Me dejaste sola. Se quedó paralizado. Y vi por primera vez a Álvaro derrumbarse. No por una falta insignificante, sino por algo que se había estado acumulando durante décadas. Intenté encontrarte, dijo, lo juro. Lo intenté. Pero Roberto, ¿qué?, pregunté con firmeza. ¿Le obedeciste como si fuera un dios? Borró a la mujer que me trajo al mundo, la sacó del hospital como si no existiera, hizo desaparecer mi historia y tú lo ayudaste. Permaneció en silencio. Su silencio fue una confesión. Basta, dije, quiero respuestas. Todas. Ahora. Lucía suspiró con impaciencia. Isabel. Si quieres respuestas, pregúntale a ella. Señaló a María. María respiró hondo, intentó recuperar el equilibrio, se agarró al marco de la puerta como si necesitara apoyo para mantenerse en pie. Y entonces, con una voz frágil pero sorprendentemente firme, dijo, todo empezó antes de que nacieras. Isabel del Mundo enmudeció. Roberto me prometió que se quedaría conmigo, que te criaría conmigo. Dijo que su esposa no podía tener hijos. Le creí. Yo era joven. Y cuando naciste, dijo, que te llevaría a hacerte pruebas. Y yo lo dejé, confié en él. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no regresó. Esa frase me impactó como un golpe. Esperé. Durante horas. Luego durante días. Y cuando pregunté, dijeron que me los había inventado. Dijeron que estaba confundida, que no existían. Me llamaron mentirosa, inestable. Respiró hondo, sollozando. Y cuando dije que existías. Me metieron ahí. Un ala psiquiátrica. No fue paranoia. No fue un colapso nervioso. Fue un castigo. Sentí que me temblaban las manos. Ira, tristeza, asco. Todo a la vez. ¿Y luego qué?, pregunté.
María continuó, te busqué durante años, pero no sabía tu nombre, no sabía dónde vivías, no sabía quién te había llevado. Carmen cayó de rodillas, llorando como si su corazón no pudiera soportarlo. Intenté cuidarla, dijo. Lo intenté, pero también me engañaron. Yo solo quería una hija, perdí la mía. Y cuando Roberto trajo a Isabel no lo justifica, murmuró María con dolor, no lo borra. Y entonces Lucía, satisfecha con el caos que había provocado, se cruzó de brazos. Falta la última parte, dijo, la parte que olvidaron contarte. La miré fijamente. ¿Qué más falta? Sonrió con la crueldad de quien conoce el impacto de lo que está a punto de decir. Papá no hizo todo esto solo. No era tan inteligente. Silencio. Denso. Alguien ayudó. Alguien que tenía acceso al hospital, alguien que estaba allí todos los días. Alguien que siempre defendió su versión de los hechos. Apartó la mirada y miró fijamente a Álvaro. No fuiste solo un cómplice. Fuiste tú quien le entregó a María. Sentí que el aire desaparecía. Álvaro empalideció completamente. Y en ese momento comprendí que lo que sucedería en el último capítulo no sería una revelación, sería un ajuste de cuentas. Y si me habéis acompañado hasta aquí, preparad vuestro corazón, porque lo que descubrí después de esa última sorpresa no era del todo cierto, fue devastador. Cuando Lucía señaló a Álvaro y dijo, le entregaste a María, el aire se encogió en la habitación. No era una metáfora. Era literal. La atmósfera cambió drásticamente. Como si todo estuviera a punto de colapsar. Carmen dejó de llorar un instante, solo para mirar a Álvaro con horror silencioso. María se llevó la mano al pecho, como si intentara contener su propio corazón. Y yo sentí algo que jamás había sentido. No era ira, no era tristeza, era lucidez. Una lucidez fría y penetrante que finalmente me permitió comprender que nadie allí se iría con una versión edulcorada de la verdad. La verdad, ese día tenía garras. Álvaro no lo negó. Eso fue lo que más dolió. Simplemente cerró los ojos lentamente, como aceptando que 3 décadas de silencio finalmente habían cobrado su precio completo. Álvaro, dije bajando la voz, quiero oírlo de tu propia boca. Quiero toda la historia, por muy fea que sea. Se sentó. No por comodidad, sino porque parecía demasiado débil para mantenerse en pie. Carmen permaneció arrodillada, con las manos cubriéndose el rostro. Lucía, en cambio, se quedó inmóvil, como una espectadora satisfecha con el caos que había creado. Y María temblaba como si reviviera un trauma a cámara lenta. Álvaro se pasó las manos por la cara y comenzó. Yo no entregué a María a Roberto, no como te imaginas, pero le di la oportunidad de hacer lo que hizo. El suelo parecía moverse. Explica. Respiró hondo. Cuando María quedó embarazada, me buscó primero, no como padre, sino como amigo. Yo era el único en ese hospital que la trató con respeto. Confiaba en mí. Confiaba demasiado. María se mordió el labio, con los ojos llenos de lágrimas. Pedí ayuda, susurró, pedí ayuda porque él, Roberto, estaba desapareciendo. Me evitaba. Yo tenía miedo de pasar el embarazo sola. Álvaro sintió con dolor. Me dijo que estaba esperando un hijo suyo. Y yo me puse nerviosa. Sabía que Roberto era influyente. Sabía que nunca permitiría que esto saliera a la luz. Y, en un momento de desesperación, hablé con él. Esa frase cayó como una piedra en la habitación. ¿Se lo dijiste?, pregunté, sintiendo como la ira comenzaba a hervir. Solo dije, admitió con voz temblorosa, y cuando lo oyó, se quedó callado un buen rato. Luego me dijo que se encargaría de todo, que aseguraría el futuro de la niña, que no dejaría que María sufriera. María rió una risa quebrada. Desesperada, cariñoso, repitió ella, él lo llamaba cariño. Álvaro bajó la cabeza. Yo creía en él. Creía que asumiría su responsabilidad. Creía que cumpliría sus promesas. Yo era ingenua. Oh, cobarde. Quizás ambas cosas. Lo miré fijamente, esperando la pieza que faltaba. Y ella llegó. Cuando María dio a luz, continuó. Roberto me llamó de nuevo. Dijo que la situación había cambiado. Que Carmen estaba devastada por su pérdida. Que la única manera de salvar a la familia era asegurarse de que crecieras lejos de tu madre biológica. Él levantó la vista y me miró fijamente, con los ojos llenos de culpa. Me pidió que escribiera el informe, que trasladara a María a la unidad psiquiátrica, que creara una narrativa de inestabilidad. Y yo acepté, porque pensé que te estaba ayudando. Pensé que tendrías una vida mejor. Ese fue el golpe más duro. La idea de que mi vida en mi historia se hubiera construido sobre decisiones tomadas por otros, por personas que creían saber qué era lo mejor para mí, me destrozaba por dentro. ¿Y luego?
Pregunté, ¿qué pasó después de que se escapó? ¿Por qué nunca la buscaste? ¿Por qué nunca dijiste la verdad? Esta vez no lo dudó. Porque Roberto me amenazó. Silencio absoluto. Dijo que si abría la boca, destruiría mi carrera, que echaría a mi familia de la ciudad. Y que se quedaría con todo lo que Carmen tenía, incluyéndote a ti. Carmen alzó la vista, sorprendida. ¿Dijo eso? Preguntó en un susurro. Álvaro asintió. Yo. Cedí, porque era débil, porque tenía miedo, y porque, en el fondo, no quería verte arrancada de sus brazos otra vez. Me faltaba el aire. No. Sabía qué sentir. El dolor de María, la culpa abrumadora de Carmen, la cobardía de Álvaro, el veneno de Lucía, todo mezclado en un torbellino imposible de ordenar. Lucía, por supuesto, decidió volver a entrar. Ahora ya lo sabes, dijo, cruzándose de brazos. Nunca fuiste mi hermana. Nunca formaste parte de esta familia. Fue una mentira, un invento, un trato. María alzó la cabeza, con un hilo de fuerza que parecía provenir de su última reserva emocional. Ella es mi hija. Carmen respiró hondo. Y también es mío. Lucía rió. Lo único que falta es que los tres se tomen de las manos y canten una canción. No pude soportarlo más. Lucía, cala boca. Ella parpadeó, sorprendida por su firmeza. Conseguiste lo que querías, continué, pero ahora se acabó. Esta guerra que has alimentado durante años termina aquí. Porque, por primera vez, tengo todo lo que siempre quisieron ocultarme. Todo. Y tú solo tienes la rabia que te consume. Su expresión cambió por primera vez. Un instante de incertidumbre cruzó su rostro. Me volví hacia María, que ya lloraba en silencio. Me acerqué lentamente, sin saber cómo empezar algo tan imposible. Ella levantó la mano tímida, insegura, como pidiendo permiso. Me aferré. Fue un detalle breve y sencillo, pero me abrió una grieta en mi interior, porque justo ahí, en ese instante, sentí algo que nunca antes había sentido: reconocimiento. María sollozó, apretándome la mano. Perdón. Carmen lloró con más fuerza. Pero no se acercó. Sabía que ese no era su momento. Álvaro se puso de pie. Isabel, sé que no tengo derecho a pedirte esto. Pero, si algún día puedes perdonarme, lo interrumpí. No sé si puedo. No hoy. Quizás nunca. Pero, la verdad tenía que salir a la luz. Y tú la trajiste. Demasiado tarde. Pero la trajiste. Lucía. Resopló. Se giró hacia la puerta y salió sin mirar atrás. El sonido de sus pasos en el pasillo se sintió como un final. Respiré hondo. Miré a las dos mujeres que tenía delante, la que me llevaba en su vientre y la que me llevaba en brazos. Y me di cuenta de que ninguna verdad, por devastadora que fuera, podía borrar eso. Caminé hacia la puerta. Les di la espalda a todos y dije, ahora ya sabes quién soy. Y yo también lo sé, pero aún tengo que decidir qué hacer con eso. Me detuve. Si alguien ahí fuera entiende lo que es que tu vida se ponga patas arriba, deja un comentario. Porque no debería estar viva después de tantas caídas. Pero lo estoy. Y quiero saber de cualquier otra persona a la que también le hayan destrozado el mundo. Me fui, con el corazón abierto, con el alma herida. Pero, por primera vez en mi vida, dueña de mi propia historia.